Bueno, buenas tardes, Israel. Buenas tardes. Recuerdo hace ya casi un año que llegaste aquí a la consulta con 138 kilos, si no me equivoco, que después de hacerte una valoración exhaustiva y hacerte una historia clínica completa, decidimos hacerte una manga gástrica, una gastrectomía vertical. Entonces me gustaría, no sé si lo recuerdas, pero que nos hablaras un poco de cuando te operamos, el postoperatorio, o sea, el día siguiente de la intervención y cuánto tiempo estuviste ingresado en la clínica. En la clínica estuve, creo que fueron 2 días. Y después de operarme, el primer día prácticamente no me acuerdo porque lo pasé dormido. Estabas bajo los efectos de la anestesia. Y ya al siguiente día, al segundo día, me notaba muy extraño. Dolor prácticamente tuve 2 días. Prácticamente 2 días o 3, pero iban disminuyendo. ¿Y los dolores cómo eran? ¿De la zona de las heridas pequeñas en el abdomen? No, en las heridas no, era el estómago. El estómago. El estómago, que notaba como una sensación como... Por ejemplo, cuando me ponía de pie, como si el estómago... Si no me agarraba, tenía la sensación de que el estómago se me iba a caer, ¿no? Como si se me fuera a caer el estómago. Vale. Y sería... Yo suponía que sería como el vacío de... no sé. Uh-huh. ¿Y esas sensaciones te duraron eso? ¿Unas 24 o 48? 2 días. Vale. 2 o 3 días y cada día era menos. Vale. Y a los 2 días cuando te fuiste a casa, ¿qué tal? Cuando llegaste a casa y con la dieta líquida, ¿qué tal te fue? Bien, porque yo prácticamente todo lo he tolerado perfectamente. El líquido, cuando empecé con la comida, no había nada que me haya sentado mal ni que no haya tolerado. Yo lo he tolerado todo perfectamente. El líquido, la carne, todo. O sea, quiere decir que tu adaptación perfectamente a la cirugía, a la disminución un poco radical de las cantidades de comida... Es que no tuve nada. Además, si recuerdas, creo que lo único que tuve y era que yo me notaba como atorado. Correcto, sí. Como atorado, que no sabíamos si era como un poco de ansiedad. Vale. Pero yo no tuve nada. Vale. Nada, absolutamente nada. Vale. Y dolores tampoco. Dolores, eso fueron las primeras 24 horas por ahí, que era como sensaciones extrañas. Uh-huh. Pero no he tenido nada. Vale. Y después aproximadamente después a los 15 días ya te vio el nutricionista, sí. ¿vale? Y te empezó a aumentar un poquito la consistencia de los alimentos hasta que... Es que fue todo muy rápido. Yo creo que a la semana ya empecé yo con el tema de las cremas, de los purés. Es que yo fue a la semana. Vale. Yo creo que no fue ni a los 15 días. A los 15 días ya estaba yo comiendo comida. Perfecto. Y bueno, y lo que es caminar, deambular y todo eso. A los 7 días empecé yo a trabajar. Perfecto. Efectivamente. Y a caminar, el 4.º día ya estaba yo en la calle. Y bueno, Israel, me imagino que antes de decidir operarte, tenías muchos miedos en relación a la nueva intervención quirúrgica y todo eso. Cuéntanos un poco qué temores tenías antes de la intervención, cuáles eran tus expectativas y cómo fueron los resultados que obtuviste. Pues me daba un poco de miedo porque escuchaba que cuando te hacías una manga gástrica o un bypass, pues después como no te cabe la misma cantidad de comida o como que ya nunca toleras del todo todos los alimentos, que la mayoría no te suelen sentar bien. Es que cada persona te decía una cosa diferente, pero claro. Yo mi miedo era como que me decían, ya nunca más vas a ser el mismo, no vas a poder comer las mismas cosas, aunque pase el tiempo, tu estómago va a cambiar totalmente diferente. Y sí es verdad que al principio, el primer año, pues poco a poco, como ya te he dicho antes, yo lo he tolerado todo perfectamente, pero aparte yo me he ido dando cuenta que, por ejemplo, antes yo me daba miedo de beber comiendo, porque también es lo que ustedes nos decís que claro. Intentemos de no beber comiendo para que nos haga daño o para que nos entre un poquito más de cantidad de comida. Claro. Y ahora yo por ejemplo me he acostumbrado a no beber comiendo.
bebo después de comer Claro, o de bebo una antes de manera comer, diferente. Claro, pero claro. no bebo comiendo. Claro, Por ejemplo, yo que llevo un año desde que me operé, yo ya mi vida es totalmente normal. perfecto. No como la cantidad que comía antes, pero yo me como mi plato normal de comida. Y sí, yo me cuido porque yo ahora quiero cuidarme. Pero yo lo tolero todo perfectamente y podría comer lo que yo quisiera. No las cantidades, no tiene nada que ver con una cantidad de una persona que no se ha hecho una manga gástrica. Claro. Ni siento el mismo hambre, ni me sacio con muchísima menos cantidad de comida que una persona normal. Claro, efectivamente un poco lo que has estado comentando últimamente, Israel, uno de los temores quizás de la gente, de las personas, es que sobre todo la disminución drástica de la cantidad de comida que va a comer después de la cirugía, y también lo que es el efecto tan intenso y tan potente que produce, por ejemplo, una manga gástrica en anular o disminuir intensamente el hambre. ¿Cómo fue ese cambio para ti? O sea, ¿fue algo muy positivo para ti o fue al principio raro y después algo que quizás hasta una bendición? Fue al principio raro, pero ahora que lo miro, ahora que ha pasado un año y lo miro, pienso que en realidad es lo que nosotros, las personas que nos operamos de una manga gástrica, es lo que buscamos. Claro. Que nos saciemos antes, que no nos quepa la misma cantidad de comida. Es el miedo que tenemos, es el miedo a pensar de voy a estar toda la vida pudiendo comer. Por ejemplo, yo al principio no es que me daba miedo, sino que me asustaba, porque yo decía, ¿cómo puedo saciarme tan pronto? Que he comido 2 cucharadas de cualquier comida y ya no me entra más o ya no tengo más hambre. Claro. ¿Sabes? O sea, Pero en realidad es lo que nosotros buscamos. Sí, correcto. O sea, quiere decir que tú, en tu experiencia, esto es una cirugía, la manga gástrica, que es lo que tú tienes hecho, ¿crees que es una cirugía que es buena para el control de la ansiedad hacia la comida? Totalmente. ¿Eso ha cambiado para ti de forma radical? Totalmente. ¿No? Yo hoy en día ya te digo que hombre, conforme van pasando los meses, cada vez te vas notando como más normal. ¿Sabes? Al principio pues dejas como a un lado la comida. Al principio de la operación es como si la comida fuera nula para ti. Como si comieras la cantidad que tienes que comer, pero porque tienes que comer y es necesario comer. Pero al principio como que la comida no existe. Claro. Después ya te vas dando cuenta que sí, te va entrando cada vez más apetito. Yo ahora tengo hambre, claro. Yo ahora tengo hambre como cualquier persona normal. Pero es un hambre que es Pero un hambre normal. controlada, claro. Hombre, si me llevo 5 o 6 horas sin comer, tengo Claro. hambre. Y Claro. me siento y como, pero como hasta lo que mi estómago me permite. Claro. Pero yo creo que ahora, hoy en día, te puedo decir que yo creo que lo que yo como es lo que debería de comer una persona normal. Claro, totalmente. Y eso no quiere decir que no disfrutes de los sabores de claro la que comida. no. Yo disfruto de todo y yo como todo lo que quiera comer. Lo que pasa que yo me controlo en el sentido que yo no voy a abusar porque me haya hecho una manga gástrica y porque ahora esté delgado voy a abusar y voy a comer a todas horas comida basura. Claro. Yo intento de comer sano y cuando se me apetece comer cualquier comida más, O sea, no lo hago habitualmente, ni lo hago diariamente, pero si hoy se me antoja de comer algo más de azúcar o más Claro. basura, Sí, claro. pues sí, claro, lo como. Pero siempre la diferencia quizás es que ahora el que tiene el control de la situación eres Sí, tú, soy no yo, es la claro. situación en Claro, la que antes te no. controla a ti, ¿verdad? Antes no. Claro. Antes, si tú pensabas, como por ejemplo yo ahora puedo pensar, se me apetece una tableta de chocolate. A mí, claro, se me puede apetecer o lo vea y me entre en ganas de comérmelo. Pero Claro. si yo quiero comérmelo, me lo como y si no, no. Antes yo lo pensaba, pero lo pensaba y nada más lo pensaba, lo cogía. Claro. Claro, es totalmente diferente. La manera de pensar totalmente diferente. También es totalmente diferente cómo tú te prepares. Claro. Yo creo que yo me preparé mucho antes de operarme. Totalmente. Yo ya iba preparado. Sí, es una decisión Sí. que toma su tiempo. Es importante Sí. informarse y tal. Y creo que, experiencias como la tuya hace que también que la gente pueda animarse y pueda tener Yo más pienso que, información, ¿no? ante todo,
ante todo y antes que la operación está el preparar tu cabeza antes de operarte. Totalmente, claro. Y yo me preparé cuando los primeros días, que creo que eran 15 días que estuve combatido, yo me conciencié perfectamente que yo vivo en una casa, no vivo solo. Claro. ¿Sabes? Convivo con más personas, entonces yo no puedo estar ocultándome de que alguien coma, o si yo hago de comer de no hacerlo porque yo vaya hasta 15 días combatido. No, yo tenía que hacerlo porque yo tenía que vivir normal. Claro. Yo no iba a ir por la calle tapándome los ojos cuando veía a la gente comiendo. Claro. Entonces yo me llevé 15 días tomando batido, teniendo el estómago todavía sin operar. Claro. Y yo hacía la comida, me sentaba con gente que comían comidas que yo quería comer, pero yo me conciencié. Ahí fue donde yo me conciencié de que mi vida iba a cambiar. Claro, claro. Vale, bueno, pues... bueno, Israel, te quería preguntar en cuanto al tema del cambio que la cirugía supone para tu día a día. ¿Cuál es? En nuestra clínica, pues bueno, te hemos asignado un nutricionista, un psicólogo que te ha podido ayudar para afrontar ese proceso. ¿Qué tal te ha ido? Y obviamente también el seguimiento por mi parte para garantizar que ese cambio a nivel mental y de hábitos se produzca de forma adecuada. ¿Crees que te ha gustado el seguimiento que se te ha realizado, tanto por mi parte como por el nutricionista, el psicólogo? ¿Crees que es fundamental para cambiar esos hábitos que es al final el objetivo final de todo? Sí, porque cuando tú te operas, tú piensas que, por ejemplo, uno de los puntos que tú piensas más, el psicólogo, la mayoría de los pacientes creo que piensan que no lo necesitan. Y es a lo que menos cuenta le echan, pero conforme van pasando los meses te das cuenta que sí, necesitas hablar con un psicólogo. Claro. Y, por ejemplo, en mi caso te digo que al principio pues yo no echaba mucha cuenta de eso, del psicólogo. Y, por ejemplo, mi psicóloga, ella, aunque yo no le preguntara o no le dijera si quería hablar con ella, era ella la que me iba buscando, me iba preguntando. El nutricionista pienso que es una de las cosas más fundamentales de la operación, porque es el que más te ayuda. Claro. Porque hay veces que uno piensa y cree qué es lo bueno o qué es lo que debe de comer o qué es lo que le puede sentar mejor o qué es lo que le puede sentar peor. Pero él como que te ayuda más a que lo hagas como por pauta. Claro. ¿Sabes? Porque a lo mejor tú piensas que hay cosas que puedes tolerar mejor antes o que puedes tolerar mejor después. Correcto. Pero él es el que sabe realmente lo que en cada paso necesita. Correcto. Y en cada faceta. Porque estos son facetas. Correcto. Y uno siempre piensa lo que más o menos cree por lo que uno entiende del tiempo, que piensa lo que engorda, lo que no engorda, lo que sienta bien, lo que no sienta bien, pero realmente después de una operación todo es diferente. Claro, claro. Y el que lo entiende realmente, por ejemplo, es el nutricionista. Totalmente, y te va poniendo las pautas que te vienen bien a ti, los tipos de alimentos. Hay tipos de alimentos que, bueno, que sientan bien un poco, hay que esperar un poco para que te empiecen a sentar bien. Yo, por ejemplo, no he tenido ese problema. Claro. Yo ese problema no lo he tenido porque lo he tolerado todo perfectamente. Creo que, por ejemplo, cualquier persona que lo escuchara lo vería lo más absurdo. Claro. Pero, por ejemplo, yo lo único que los primeros meses no es que no toleraba, sino que yo notaba que era lo que como que no me sentaba muy bien, y era el agua. Porque realmente yo nada de comida, ni de bebida, ni de nada. Simplemente los primeros meses creo que era el agua. Pero creo que era porque yo la quería beber como yo la bebía antes. Claro. Entonces, al tener el estómago tan pequeño, yo creo que eso era lo que a lo mejor a mí Pero realmente, en temas de otras cosas, no... Otra duda que siempre tenéis los pacientes que vienen a la consulta, Israel, quería saber tu opinión en cuanto a incluso antes de hacerse una cirugía de reducción de estómago, se preocupan por la piel que pueda sobrar o no, ¿no? Entonces, bueno, ya tú has pasado al otro, precisamente estás en ese proceso. ¿Qué le aconsejarías tú a las personas que están pendientes de hacerse una cirugía de reducción de estómago y que están pensando en ese momento de la piel?
que no lo piensen. Porque realmente, desde mi caso, antes de yo hacerme la reducción, yo siempre he tenido complejos de varias zonas de mi cuerpo, y hay zonas que tú ni las piensas porque las tienes bien. Pero cuando tú te haces una reducción de estómago o un bypass o lo que sea, que pierdas muchísima cantidad de peso. A mí, por ejemplo, en mi caso, tengo partes del cuerpo peor que yo a lo mejor antes de operarme ni le echaba cuenta porque las tenía bien. Claro. Y ahora, por ejemplo, las partes que tenía peor es lo que tengo mejor. Claro. A mí me gusta siempre diferenciarlo en dos fases, ¿no? La primera fase, que es la fase de salud, recuperar la salud que habías perdido por tu exceso de peso, y una vez que pierdes ese exceso de peso, recuperas tu salud, te conviertes en una persona totalmente saludable como estás ahora mismo, y bueno, ya viene la fase más de estética y del exceso de piel, La fase ¿no? de estética creo que cuando ya llevas, por ejemplo, yo cuando ya había perdido 40 kilos más o menos, ahí ya quería operarme corriendo. Claro. Ya estaba deseando, ya siempre le preguntaba al nutricionista desde que iba, le decía que hablara contigo para poder operarme, pero en realidad yo creo que sí, que lo que antes debe uno de pensar también es en la salud primero y ya después pues lo físico. Y ya después, efectivamente, la estética, ¿no? La Yo por estética. eso siempre les digo, como tú bien sabes, os digo en la consulta, de primero hay que recuperar la salud y después Sí. ya lo demás, bueno, sobre todo yo creo que es más llegar a la secundario. meta. Correcto. Llegar a la meta para poder después operarte de lo que realmente necesites. Claro. Porque hasta que no llegas no sabes realmente lo que te hace falta o lo que necesitarías o lo que primero te deberías hacer. Claro.